Hola amigos, bienvenidos a el sexto episodio que sería el séptimo, pero es el sexto y en esta ocasión estoy muy contento de que estén aquí porque tengo a un gran invitado. Creo que les va a llamar la atención este tema. Vamos a estar hablando de libertad financiera. Yo todavía no la logro comprender al 100%. He indagado sobre temas de inversiones. Actualmente invierto. Pero yo considero que no soy un experto ni especialista, ni mucho menos, muy alejado de estos asuntos. Y la vida me llevó a toparme con una persona, un amigo, que entrenamos ahí en el gimnasio, en el mismo lugar. Ya nos habíamos topado mucho tiempo en otros gimnasios, tiempo atrás. Pero empezamos a hablar y empezamos a coincidir con estos temas. A mí me gustó mucho cómo me empezó a platicar los términos que sabe. Él igual no es especialista, pero él es ingeniero en sistemas, que ahorita se me andaba olvidando. Y le doy la introducción, la entrada a mi amigo Gerardo Cisneros. Gerardo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, mi Dani? Pues muchísimas gracias por invitarme. Qué bueno que ya nos dimos el tiempo y que se fraguó por fin después de tantas pláticas. Efectivamente, Dani y yo nos conocimos por la parte del entrenamiento, pero empezamos a comulgar en estos temas de los cuales se van a tratar el día de hoy. Afortunadamente, cuando uno va conociendo personas, es cuando empieza a hacer clic con las cosas que realmente te van interesando. Me presento una vez más, mi nombre es Gerardo Cisneros, ya Dani lo comentó. Está apareciendo tu cintillo, ¿veis? Perfecto. Para que te sigan. Perfecto, pues síganme. Tengo ya aproximadamente 12 años de desarrollarme como ingeniero de sistemas, pero pues esta inquietud que tú manejas de cómo es que vamos a generar alguna libertad financiera en algún punto de nuestra vida, pues es algo que a mí también me inquietó y estoy muy gustoso de estar aquí para platicar sobre el tema y a ver si en algo les podemos ayudar a ustedes que nos están viendo y sobre todo que tengan ustedes esa misma inquietud que nosotros y en algo podamos ayudarles y que sigan un camino que los ayude en algo. Como tal, ya dijimos que no somos, no nos dedicamos de lleno al tema de inversiones, no somos especialistas, pero como tal, querías aventarte el disclaimer para las personas, todos aquellos que tal vez nos pueden como que dar el comentario negativo de que ¿por qué andan ustedes tratando de hablar de esto? Dejo que tú seas el que lo diga, el que platique un poquito más de qué somos, qué platicamos, qué sí, qué no, y que al final esto es una opinión, ¿no? Sí, totalmente. Empezando desde el punto en el que no somos ni asesores financieros, tampoco somos inversionistas, solamente somos una parte integral más de la sociedad que tiene este tipo de inquietudes. Y las opiniones que vamos a brindar aquí son solamente experiencias propias. Cualquier información que a ustedes les cause alguna inquietud, sean ávidos de investigarlo, sean ávidos de darle seguimiento a los conocimientos que aquí se les vayan presentando, que a final de cuentas pues va a ser una pequeña guía que probablemente en alguno de ustedes pueda desatar algún seguimiento mucho más allá que el que tenemos nosotros como individuos. Oye, Jera, y por ejemplo, hablando de los orígenes de inversiones, ya que por ejemplo nosotros no somos como tal asesores financieros ni demás, ni estamos como que en el área del banco y ese tipo de rubro. ¿Qué fue lo que por ejemplo a ti te te llamó la atención para primero investigar acerca de inversiones, qué eran y cómo fue tu primer paso para empezar a invertir? Bueno, pues creo que como todo godín, estamos metidos en un trabajo que en lo personal disfruto mucho. Creo que tuve la suerte de quedar en una empresa en la cual pocas valoran tu trabajo y te sientes cómodo en donde estás. Sin embargo, siempre hay esa zona de confort que a algunos de nosotros nos llega a picar ese gusanito de hay que hacer algo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta los temas anteriores que has estado abordando en tus videos previos, la parte del emprendimiento, la parte de generar un negocio,
creo yo que en muchos de nosotros nos empieza a llamar la atención. ¿Para qué? No solamente para sentir una satisfacción propia, un desarrollo personal, también para pues generar un ingreso extra. Muchas de las ocasiones con las situaciones actuales, pues, y sobre todo lo que pasó en pandemia, muchísimos se vieron en grandes problemas económicos y a unos los hundió y a otros los motivó a generar soluciones. Es parte de eso que a mí me tocó ver, pues, gente que tenía que ser despedida, gente que estaba algo desesperada. Y pues en el mismo caso, uno siempre piensa que esto te puede pasar a ti. A todo mundo nos puede pasar esto. Y es aquí donde empieza el gusanito de qué va a pasar un día si no me requieren, si no soy necesario. Este tipo de cosas que a final de cuentas a todos nos puede pasar. Y ahí es donde empieza un poquito ese gusanito de generar un negocio. ¿O qué hago? Y por ejemplo, ahí de primera, ¿qué era lo que se te ocurría? ¿Un negocio como tal? ¿Pensabas, no sé, vender algo? ¿Poner, no sé, un restaurante, un gimnasio? ¿Qué era lo que pasaba por tu mente? Bueno, debido al rubro que nos conocimos, que fue el gimnasio, yo lo he disfrutado desde mis tiernos 14 años. Ajá. He estado sobre todo en el ejercicio. Esto empezó por una cultura que mis papás me infundaron porque siempre me tenían en actividades, en deportes. No sé si por ser de estos niños cagantes que todo el tiempo está chingue. Entonces, pues me tienen en cursos siempre de natación, béisbol, fútbol, lo que sea. Llegó un punto en el que, pues, la vida me orilló a la parte del gimnasio. Y de ahí, pues, me quedé hasta la fecha. Me gustó muchísimo. Entonces, por ahí va, o sea, querías poner como un negocio, o sea, un gimnasio, algo que tuviera que ver con deporte, entrenamiento. Fíjate que sí, en un principio fue la parte que me empezó a llamar la atención, porque a final de cuentas, como ustedes lo han comentado previamente, cuando generas un negocio o una actividad, capitalizando la actividad que a ti te encanta, como dicen, si trabajas de tu pasión, entonces no tienes que trabajar, algo así va la frase. Siempre he sido una persona muy autodidacta, muy estos ratoncitos de biblioteca, que me encanta leer, me encanta documentarme, pedir opiniones, soy muy curioso. Entonces empecé a empaparme en cuanto a la parte del fitness, entrenamiento, rutinas, la parte de dieta, suplementación. Entonces cuando uno se siente seguro en algún tema, pues a final de cuentas es lo que termina dándote esa seguridad para decir, pues voy a hacer algo de esto. Conforme vas creciendo, pues entras al mundo laboral, empiezan tus gastitos, que tus ahorros, y en un principio esa era parte de mis ideas, o sea, generar algún residuo proveniente de mi pasión. Esas fueron mis primeras ideas. Ahí va el rechazo. No, pensé que ibas a comentar algo. Pero, por ejemplo, poner un gimnasio no es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, es que no meramente tiene que ser poner un gimnasio, pero, por ejemplo, entrenamientos, algún tipo de, por así decirlo, taller, alguna actividad como tal puede llegar a ser, generar algún negocio que tenga que ver con el ejercicio. Pero al final de cuentas tiene su ciencia, y tú me lo comentabas en alguna ocasión ahí entrenando, que es parte también el hecho de que tú tengas una idea te lleva y que sea una idea que te gusta. O sea, por ejemplo, en el caso de entrenamiento, de gimnasio, que como tú lo desarrollas, tú lo quieres hacer de la mejor manera, que muchas veces también esa misma idea o concepción que tienes de lo que tú eres capaz de hacer te detiene un poco a no tomar la decisión de hacerlo ya, porque tal vez quieres prepararte, tener tal vez un colchón un poco más grande para poder desarrollar lo mejor, ¿no? Porque al principio creo que no, a nuestras edades, creo que
cuando estamos indagando en estos asuntos, todavía no tienes las posibilidades que tiene, no sé, un tiburón de poner 6 gimnasios y tal vez dices, ok, estoy limitado, no tengo la posibilidad ahora de poner como tal una cadena de gimnasios o lo que sea que quieras poner en grande, voy a comenzar con algo. Y tal vez eso que tú me comentabas un poco de, lo quieres hacer tan pro que lo haces esperar un poco. Pero por ejemplo, la visión que tienes, pues debes de iniciar con algo. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo también dije, a ver, yo quiero poner tal cosa, pero para eso necesito hacer un colchoncito y también parte de ahí la intención de querer emprender, invertir y demás en una escala un poquito inferior para luego ya hacerlo en grande. Tú, por ejemplo, ¿qué te topaste en el momento de decir, a ver, traigo esa idea, pero no sé, a lo mejor tengo estas dudas, ¿con qué empiezo? Sí, totalmente. Una vez que ya decides alguna idea a la que quieres darle rienda suelta, pues están las barreras que te vas topando. Y yo creo que para ciertos tipos de negocio necesitas, ahora sí que el primer paso tiene un costo, o sea, una inversión inicial. Sí. A final de cuentas no es lo mismo poner, como decías tú, una cadena completa de gimnasios, Ajá. como se ha dado últimamente, a generar el equivalente a la tiendita de la esquina, pero en gimnasios. Aún así, en esta medida primordial, se requiere una cantidad de capital que yo creo que muchos de nosotros nos hemos topado con esa pared. Queremos emprender un negocio, pero no tenemos el capital. Así es. Que creo que a veces es una de las principales barreras. O sea, queremos hacer un negocio, pero no tenemos con qué iniciarlo. Exacto. No hay manera. Entonces, Tienes que construir. tienes de varias. Puedes pedir un préstamo bancario, un agiotista, no sé. Conseguirte un socio. Y a veces tú dices, ¿cuál de las dos es más fácil? Pues conseguirte un socio, pero no. La parte de conseguir un socio es más complicada, porque una sociedad es todavía una relación interpersonal en la que tienes que tener los mismos objetivos, tener los mismos valores, metas y hasta sentido común para generar un negocio en común con otra persona, ya sea amigo, amiga, compañero, pareja. Y esta parte de encontrar una sociedad correcta para un negocio ha sido también es un tema. Es un tema. Sí. Entonces, pues, ¿quién más experto en esto que tú, que has tenido que pasar por estos procesos ya de iniciación de negocio? ¿Ahí me switchaste? No, es que me pensé que me ibas a switchar. Ahí estamos. Como siempre, yo soy un caos con la switchada y a todos mis invitados y a todas las personas que están aquí voy a hacer que batallen con el switcheo. Fíjate que es un gran tema. Creo que no le damos la importancia al momento de iniciar algún emprendimiento, pero es de vital importancia el que si vas a incluir algún socio en tu negocio, sí tengan la misma visión, las mismas metas, el mismo interés, la misma energía, que sean compatibles en muchas áreas. Compromiso. Definitivamente, porque ahí es donde radica el cómo se va a impulsar el negocio, porque si solo jala uno, porque si a lo mejor uno tiene una visión más corta, todo eso puede llegar a, pues tal vez sí no a destruir, pero sí puede llegar a obstaculizar un poco el recorrido o el tiempo, el proceso como tal para llegar a donde quieres. Digo, al final de cuentas, como mencionábamos en capítulos anteriores, en episodios pasados, digo, al final, si tú tienes la meta de ir a Ciudad de México y, pues bueno, no puedes ir en avión, te puedes ir a pie, en bici, en carro, y tal vez en el camino te quedas en Guadalajara, ¿no? Pero creo que si tú tienes una meta bien definida desde el principio y lo puedes hacer con otra persona, está genial. Está bien complicado que los dos quieran llegar a Ciudad de México y que aguanten lo mismo caminando, que aguanten lo mismo, que uno no se mare en el camión. Ajá, exactamente. Y por ejemplo, el que a lo mejor en el proceso uno se enamoró de Zacatecas y ya hay un poco de, pues, de desencuentros y demás. Y a final de cuentas,
A final de cuentas, todos nos podemos perder en el camino. Y esta es parte de la parte difícil de que seas uno. Y no quiero imaginar cuando es una sociedad de más personas. O sea, cuando es una sociedad de pareja, bueno, ahí hay dos variables nada más. Dentro del mismo tema de libertad financiera, que es esta parte de adquirir ser financieramente libre, pues puede empezar con un negocio. Lo difícil es el negocio. Pero yo creo que también otra de las partes muchas de la falta de cultura financiera que tenemos actualmente en nuestra sociedad empieza desde el ahorro. No sé tú qué pienses. O sea, creo que estamos hablando de negocios, de cosas más complejas, pero la gente aún todavía batalla con el primer paso, que es, creo, pues una cultura de ahorro, de poder separar una parte de tus ingresos para ir generando un residuo. Totalmente dentro de mi círculo, yo lo he expresado aquí varias veces, creo que soy de la clase media, no sé hasta dónde, para arriba o para abajo, pero mi entorno es del mismo tipo, de la misma clase. No sé cómo fue que yo desde niño soy ahorrador. Siempre si tenía, no sé, 200 pesos, decía, voy a guardar tanto y esto lo voy a gastar. Pero, por ejemplo, ya pasaron los años, los recorridos, y en mi cabeza fue ahora que, por ejemplo, desde la universidad voy a ahorrar para comprar tal cosa. Voy a hacer esto, lo otro. Eso era como que muy de mí. O sea, no era como que alguien me lo hubiera inculcado. En mi familia a veces hasta dicen de que no seas codo, y además, pues es que estoy ahorrando, no es que sea codo. Pero tal vez sí lo sea, no lo sé. ¿En qué nivel? Yo creo que no, porque sí, lo que tengo que gastar, gasto. Digo, puedes ver que, sí, totalmente, que hay muchas inversiones. Pero lo que yo me he fijado en mi trayecto, en mi vida, es que en este círculo cercano, llámese desde la universidad, amigos, familia, es muy dado el hecho de que la gente se endrogue, que gaste y que gaste lo que no tiene. Uh-huh. Y algún comentario que me sirvió mucho de un jefe que tuve en TV Azteca fue cuando empezaba yo a recibir mis primeros pagos. Yo estaba de que me iba a comprar una compu para editar, para mis proyectos y demás. Y hice eso, mandé armar una compu, un HP de Estados Unidos con un amigo de mi hermano que iba a viajar para acá. Y creo que me costó como 20,000 pesos, más o menos. Entonces yo iba pagando, siempre utilicé de banco a mi papá, porque decía de que te uso de tarjeta de crédito, tú no me cobras interés, no. O ponme la mitad, papá. Ponme la mitad. No, o sea, sí le pagaba. Saliendo de la universidad, yo nunca le pedí a mi papá de que me pichara nada, porque sí sentía la responsabilidad de yo ganarme las cosas, yo conseguirlas. Entonces ya fue así de que, bueno, hazme paro nada más, pero pues yo te lo voy pagando. Ok, sí. Entonces me acuerdo mucho que pagué así tal cual. Yo creo que era mi tercera quincena y la compré. Entonces me acuerdo mucho que mi jefe me dijo en ese momento, no gastes lo que no tienes. Y yo dije, ¿Qué vas a ver? Ajá. Si tan solo es mi jefe. Usted solo es productor, ¿no? Sí. Pero solamente tiene un chingo de dinero. Pero sí, pero al final de cuentas tenía razón, porque duré como los siguientes 4 o 5 meses pagándola. Entonces me hizo reflexionar un poco sobre cuándo sí gastar. O sea, por ejemplo, yo decía, a ver, necesito, no sé, un micrófono, voy a ahorrar para comprar el micrófono. Y entonces ahí como que yo empecé a tener como que también ese gusanito de hasta cuándo sí puedo, cuándo no puedo. Porque me pasó eso la primera vez. O sea, por ejemplo, compré la computadora y yo estaba destinando mi quincena a pagar. Entonces, lo que yo veo, volviendo a lo que estaba comentando antes, es que, por ejemplo, en mi círculo hay muy poquitas personas que hacen eso. Y me he dado cuenta que ya desde hace años por ejemplo, en la escuela, en la educación como tal, no te enseñan a
tener una educación, o no te dan una educación financiera, tu círculo familiar tampoco le preocupa que tú tengas una educación financiera, tus amigos mucho menos, y es ahí donde por lo mismo a mí me gusta que estemos platicando de esto, porque muy pocas personas realmente lo llevan a la práctica al momento de cuando reciben su quincena o el pago desde, no sé, de donde provenga. Muchas veces lo primero que hacen es gastarlo. Sí. Y bueno, eso ya es de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí he aprendido a que, ok, tengo que medirme en cuanto a mi consumo para que no me desfalque, no me quede como que con esa... Hay gente como que anda toda apurada y toda ahogada por el hecho de que se... Sí, y no aprende. No aprende. Entonces es ahí el asunto donde creo que a mí me empezó a llamar la atención. No, y has tocado un tema muy, muy importante y sí, tienes razón. De hecho, yo me he fijado que hay cierto patrón entre las personas, entre los emprendedores y los que no son emprendedores. No sé si has escuchado hablar de que hay personas que tienen el síndrome de la pronta recompensa. No lo he escuchado. No, bueno, de hecho, esto sí es totalmente sacado del desconocimiento. O sea, sí hay información al respecto. Quiero hacer una pausa antes de que platiques eso, porque precisamente es por lo cual yo estoy invitando a Jerry aquí, porque así, hagan de cuenta, si son las pláticas en el gimnasio, o sea, es así de que estamos hablando y, órale, a ver, ¿qué es eso? Y a mí me llama mucho la atención el hecho de nuevos términos. Yo, por ejemplo, soy malísimo. Se me va a olvidar el término que acabas de dar, probablemente, pero en el momento como que sustraigo a lo que quiere llegar ese... Importante. Ajá, entonces, a ver, comenta. No, bueno, realmente desconozco si es exactamente así el término. Lo que sí es que hay personas que cerebralmente están configuradas para poder aguantarse un poquito más en aras de conseguir un objetivo más grande. Y de hecho hay un experimento que se hace pues en niños, de hecho sin sonar de manera pues mala. El simple experimento es ponerle a tu niño un chocolate y decirle, a ver, mijo, te voy a dejar solo por 10, 15 minutos. Eso sí los he visto. Sí, ese experimento es precisamente el que quiere resaltar esta característica desde niños de la pronta recompensa. ¿Por qué? Porque es una característica que a lo mejor si no la tiene, se puede desarrollar. Y esto es bien importante. Entonces tú le ofreces el chocolate, juguete, lo que tú quieras, a una tentación a tu niño y lo dejas solo con la advertencia de si no lo tocas o la condición que tú le pongas, al regresar te voy a dar un segundo chocolate. Vas a tener 2 chocolates y le haces hincapié en que si cumple lo que tú le solicitas, va a obtener el doble. Así simplemente te vas a dar cuenta si hay alguna actitud, porque los resultados de los experimentos son muy claros y son muy interesantes, como es que hay niños que solitos analizan la situación, solitos deciden saber que quieren más, que quieren el doble de chocolate, que quieren el doble del juguete o la condición, pero quieren más. A eso voy con que es una característica que tienen pues internamente. Y entonces, una vez que ya se detecta pues la característica de la pronta recompensa, pues tú tienes la facilidad de desarrollarla, porque hay personas que no, se fijan, hay personas que les llega el dinero y así se lo gastan. O sea, y hay personas que prefieren, como tú me mencionabas, te llega un dinerito y te fijas un objetivo. Y luego te fijas ese objetivo y lo subdivides en pasos. Y cada paso que vas llegando te va acercando cada vez al objetivo. Pero tienes esa capacidad de retenerte, de esperarte, de saber que tu recompensa, más allá que el trayecto, también es el destino. Aprendes a disfrutar todo, porque como subdivides tu objetivo, si tu objetivo es el número 10, lo divides del 1 al 10, pero cada vez que llegas al 2, al 3, al 4, es una pequeña recompensa que a ti te va generando un pico de satisfacción.
y aprendes a desarrollar esto y a cualquier proyecto, cualquier objetivo de vida, implementas la misma mecánica. ¿Ya ven? Por eso lo invité, porque este tipo de pláticas sí son muy, yo creo que muy nutritivas al momento de, por ejemplo, un emprendedor, en mi caso, me gusta este tipo de conversaciones. Al final de cuentas, creo que el camino va educándote también, de alguna manera, pero siempre y cuando sí le prestes atención a estos detalles. Por ejemplo, el ver, pues las comparaciones no que nos gustan a nadie, pero por ejemplo, a ver, a mi compañero, a mi amigo de aquel lado, está drogado con tal cosa, o está en tal situación, yo no quiero estar así. O sea, digo, estamos diciendo que esté mal que gastes tu quincena o es tu dinero, ¿no? Tú sabes qué hacer. En nuestra opinión, consideramos que hay unas alternativas que te pueden llevar a que tu economía no sufra un golpe tan fuerte, y puedas como que amortizar o amortiguar ese golpe de una manera. Y eso se logra a través de ciertas acciones como el emprendimiento, inversiones, pero eso lo tocaremos un poquito más adelante. Ahorita vamos a ir a una breve pausa para que respiren las camaritas y regresamos al segundo bloque. Perfecto. Pues estamos de vuelta, rápida esta pausa, para seguir hablando acerca de este tema y darle una continuidad. Me platicabas algo ahorita en la pausa que está bien padre, que por favor coméntaselo a la gente, que tienes toda la razón. No, claro, lo que comentábamos era que muy bonito y todo lo que son los negocios, las inversiones, pero a final de cuentas todo viene desde un punto inicial que yo creo que es lo que más trabajo cuesta en cierta barrera, que es el aprender a ahorrar. O sea, a mucha gente le toma mucho trabajo desprenderse de una parte de su capital, de su ingreso, porque a final de cuentas la gente que, digo, sin llegar al punto de no tomar en cuenta que efectivamente hay gente que no puede ahorrar porque están viviendo con el mínimo, hay gente que está viviendo totalmente una situación precaria, digamos dentro de un entorno normal, donde tienes pues un ingreso constante y que realmente tus ingresos no superan, más bien que tus gastos no superan tus ingresos, porque hay que saber que, como decías tú, hay gente que gasta más de lo que tiene, ¿sí? Esa es la gente que se mete en crisis financiera de a gratis. O sea, ganas una cantidad al mes y luego, huevos, vas y te empinas por una pantalla grandísima que cuesta 3 veces lo que ganas en el mes. Obviamente las matemáticas no van a dar. O sea, no hay manera de que tú puedas pagar algo que no estás obteniendo, y más si no tomas en cuenta el resto de los gastos, pues de tu familia, de tu vida personal. Y ese pensamiento yo me imagino que ocurre con lo que platicaba de la laptop, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí la necesitaba como tal. A mí me ayudó bastante esa computadora, pero por ejemplo, creo que en la mente o en la cabeza de algunas personas sí es como que, bueno, tengo un trabajo, ahí esa gotita segura, pues bueno, hago la compra y la voy pagando y voy utilizando algo de mi sueldo para pagarla. Y no está mal, al final de cuentas, pero yo sí creo que puedes llegar a tener alguna crisis o que te necesites utilizar el dinero de alguna otra necesidad, urgencia, y es ahí donde ya vas a tener que hacer algún tipo de maniobra o movimiento para poder compensar ese gasto.
No, claro, o sea, dentro de la cultura del ahorro, como uno de los puntos importantes es saber identificar los tipos de gastos. Yo creo que hay gastos que te puedes permitir, ¿no? O sea, hay lujos que te puedes permitir. Eh, Hay gastos que realmente no son gastos, son inversión. Porque así como tú comentas, tú te estás dedicando a algo y tú quieres generar algo. Y el medio para generar lo que quieres generar es comprar una laptop. Esa laptop va a ser el medio para generar lo que tú quieres generar. Sí. Tú te puedes ir a comprar un carro. Si ya tienes un carro y no necesitas ese carro de un lujo más allá del que puedes sostener, pues eso es un gasto innecesario. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Voy a comprar un carro y lo voy a meter de taxi, de Uber, o que sea algo que te va Que sea a funcional. remunerar, pues eso ya no es un gasto, es una inversión, es el medio para un fin. Entonces, ese tipo de cosas que debemos aprender a identificar como personas. Una vez que ya tienes el ahorro, que ya supongamos que pasaste la barrera de saber ahorrar, pues te das cuenta que ahora tienes el dinero ahí guardado. Bajo el colchón, en tu cartera, en una caja de zapatos, donde quieras. Pero a mí me llegó a pasar. O sea, yo desde muy niño empecé a ahorrar. Y me pasó por el mismo tema que comentas tú. Yo digo que siento que hay un patrón entre las personas, que hay como una cierta inconformidad, cierta, ¿cómo se le llama? Querer más. Sí, que no estás satisfecho con lo que tienes. Sí, pero de una manera sana. Creo yo que es sano no estar satisfecho con lo que tienes en el punto de querer más, pero sin llegar a frustrarte y que esa frustración genere un aspecto negativo en tu vida. ¿Va? Yo estaba bien desesperado, sí. Nada, no te creas, no. No, pero sí, ¿eh? Yo creo que sí, y fíjate que sí es cierto, eso de que hay patrones que se repiten o que son muy de ciertas personas. Por ejemplo, incluso, mira, por ejemplo, yo creo que el tema de ir al gimnasio, desde mi parte más profunda, es como de mi ser, es como tener disciplina en algo que me ayude a ser disciplinado en mi vida. O sea, por ejemplo, partiendo de ir al gimnasio. Puedes utilizar cualquier otra herramienta, alguna otra actividad, pero dedicarle tiempo al gimnasio es tener un tipo de disciplina. Entonces, en mi vida yo necesito la disciplina en todo sentido y me agarro del gimnasio como que sea un pretexto de voy diciéndole a mi cerebro, disciplínate. Y creo que de cierta manera nos identificamos de alguna manera por esa parte. Tal vez ese sea mi pretexto y la herramienta, ¿no? Pero para otra persona puede llegar a ser diferente. Pero creo que sí hay muchos patrones de nada más este es un ejemplo burdo, pero muchos patrones en forma de pensar. Sí, no, se repiten. Totalmente. De hecho, aquí es muy interesante porque la parte de la gente que nos encanta ir al gimnasio, podemos tratar de tomarlo como que fue primero, como el huevo y la gallina. O sea, porque tú vas al gimnasio, digo, también dependiendo de, así como hay gente que dura un mes, dura 2 meses, pero hay gente que ves todos los días en el gimnasio. Vas por 5 o 6 años y es gente que ahí está. Entonces tú dices, qué disciplinado, ¿no? Qué disciplinada es esa persona. Y otras personas nos ven de fuera y dicen, yo quiero ir al gimnasio para adquirir disciplina. Pero entonces la pregunta es, ¿el ir al gimnasio te da disciplina o el ser disciplinado te hace mantenerte en el gimnasio? Porque luego hay gente que por más que le pongas la actividad, la disciplina no se le genera, al menos que tenga algún otro método de generar dinámicas en las que se comprometa, porque es complicado. Yo creo que es compartido porque te voy a platicar. La primera vez que fui al gimnasio, estando en prepa, creo que duró un mes, precisamente. Y entonces ya pasó el tiempo y dije, a ver, ¿de qué me sirvió ir un mes al gimnasio? Voy a ir 2. Y luego de ir otro tiempo. Y ya mi mente como que empezó a trabajar y se fue como que desarrollando un poco en ese sentido de que, pues a ver, tienes que echarle más ganas. Y si quieres estos resultados, tienes que hacer este esfuerzo. Entonces ya lo fui como que asimilando en mi vida para todo, ¿no? Si quieres un resultado, necesitas un esfuerzo. Pero entonces tu patrón de pensamiento fue el que te hizo regresar al gimnasio, ¿no?
Sí, yo creo que pudo más el tema mental como tal, pero sí, definitivamente estar ahí me sirvió como Sí, sí, siento que te sirve como para desarrollar el talento, ¿no? Si eres disciplinado, te sirve para potencializarlo. O sea, para potenciar la disciplina, creo que es un buen potencializador el gimnasio. Y sabes que, por ejemplo, yo estaba bien flaquillo, o sea, yo no me considero que esté Todos. pero, por ejemplo, sí vi resultados. Ujú. Esos resultados me motivaron a decir, a ver, ya tengo una capita más de músculo, o sea, ya no estoy tan flaco. Entonces, a ver, voy a seguir. Y vi resultados. Eso me llevó a, en la práctica, el poder palpar que sí podía. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí sí es un ejemplo de que sí te sirvió el echarte el clavado porque viste que no te aguaste, ¿no? O sea, fue así de que, a ver, quiero nadar, no nado bien, pero si me tiro al agua, tengo más probabilidades de ir aprendiendo, pues, alguna técnica de natación, ¿no? Eso es otro ejemplo burdo, pero de esa manera, tirándose el clavado, es algo que, por ejemplo, muchas personas no se atreven y en mi particular caso yo no me atrevía. Hasta que me di cuenta que te tiras el clavado y no te ahogaste, Ya dices, estás adentro, ya que. pues lo que me queda es nadar como sea y vas aprendiendo. Y eso lo ligo con lo que me estabas platicando en la pausa. O sea, por ejemplo, ya que tienes el ahorro, ¿qué haces con ese dinero? Pues esta misma característica que dices, tengo que aventarme al gimnasio, aventarme a tomar clases de inglés, aventarme a lo que sea, es el impulso que primordialmente te lleva a emprender algo, ¿no? Ajá. Porque hay gente que le encanta, digo, también hay que saber identificar que hay gente que está a gusto con no tomar riesgos y es válido y es muy respetable. Hay gente que les encanta más vivir desde la paz mental, que está muy infravalorada actualmente. Y hay gente que le encantan los riesgos, así como hay personas que les encantan los deportes extremos porque te genera dopamina en el cerebro, te genera esa satisfacción. Hay gente que le encantan los ligeros riesgos y estos son emprender o generar un ingreso extra como empezar a invertir. Una vez que tienes, como ya te había comentado, pues a mí me pasó, una vez que haces tu pequeño cochinito ahí de 300, 500 pesos, pues te das cuenta que ese dinero está ahí, pero no estás haciendo nada con él. Y cuando vas creciendo y te empiezas a empapar de esta vida de adulto y te enteras que el dinero se va degradando año con año conforme la inflación y lo que comprabas con 100 pesos hace un año, ya no lo compras con esos 100 pesos en este año, ya empiezas a generar un cringe de, ay cabrón, o sea, ¿de qué me sirve estar juntando la lana si cada vez de todas maneras voy a comprar menos? Ejemplo tonto, pero que todos los sentimos. Las papitas a unos 50 hace 15 años, no sé cuánto, unos rancheritos, yo soy fan de los rancheritos. Igual. Unos 50 y ahora está en una bolsa, creo que está en 35 pesos, algo así en el Oxxo, no sé bien. No recuerdo. Sí, no, ya es grosera la cantidad de lana que tienes que invertir para gustos que antes costaban menos. Ajá. Y como dicen, pues lo malo no es que cueste más, lo malo es que no va avanzando tanto los gastos como los ingresos. O sea, los sueldos no van avanzando al mismo ritmo que los gastos. Ajá. Pues ya cuando te das cuenta que hay que meter a jalar la lana, pues tienes de dos: usar tu dinero para emprender un negocio, que ya hablábamos del el nivel mínimo que se requiere para emprender un negocio, y cuando no tienes ese nivel mínimo, pues no hay mucho negocio que emprender. Entonces, cuando ya tienes esa parte inicial de capital, pues no queda más que ponerlo a trabajar. Digo, la mejor forma de ponerlo a trabajar y donde vas a obtener más beneficios es más trabajo, es un negocio. Pero si no tienes el tiempo, ni la idea, ni la parte social, apoyos, palancas, lo que tú quieras para generar el negocio que tú quieres, pues una parte menos, ahora sí que menos desperdiciada de mantener tu dinero seguro es a través de las inversiones. En mi caso, yo creo que empecé a invertir hace como 2 años y en cantidades pequeñas, nada más así como que a ver qué rendimiento me daba. Y yo tenía miedo de meterle, por ejemplo, al banco. O sea, decía de que, y luego el banco me lo regresa, no me lo regresa.
tenía esas dudas. Ya con el tiempo vi que pues sí se regresaba con su rendimiento y luego total ya le fui metiendo un poquito más. Y es muy interesante para mí el tema de las inversiones, porque por ejemplo también emprendí, tengo pues 2 negocios, pero por ejemplo, como dices, por ejemplo, el primero que es aquí donde estamos, es mi gusto, es mi pasión, es a lo que le sé. Eso es tu pequeño bebé. Sí, me siento seguro y gracias a Dios llega el cliente constante. Pero por ejemplo, en el otro lado, le quise hacer al restaurantero y es algo que también me gusta mucho. Mi canal de YouTube es de cocina. Me encanta la cocina, era mi segunda opción. Pero hay muchas cosas que desconoces en ese giro, en esa área. Y como dices, no lo veo como desperdicio porque he aprendido bastante, pero sí hubo muchas barreras, mucho desconocimiento, tiempo perdido de alguna manera, sí, desgaste, sí. El aprendizaje ahí está, pero como dices, por ejemplo, hay ocasiones en donde dices, a ver, y si pongo mi dinero en una inversión, ¿cuánto me regresa? Y tal vez es más que, por ejemplo, lo que llegas a hacer vendiendo tal cosa o haciendo tal negocio. Y Ahí yo difiero un poquito. Sí, realmente un negocio siempre te va a regresar más. Un negocio bien manejado, con sus flujos de caja correctos, con una buena administración, casi siempre te va a generar más que una inversión común. Digo, porque también dentro del tema de las inversiones empezamos con un despapalle con los tipos de inversiones, que son renta fija, renta variable, niveles de riesgo de inversión. O sea, hay inversiones que prácticamente se convierten en apuestas. Puedes ganar muchísimo dinero, sí, más que con un negocio el cual tengas que atender por años. Sí, hay inversiones que te pueden hacer rico de la noche a la mañana. Pero esa es la clave, te pueden hacer rico de la noche a la mañana, pero también te pueden hacer pobre de la noche a la mañana. O sea, yo conozco casos de gente que ha invertido en cosas muy arriesgadas y ha ganado. Y hay gente que ha perdido. Las llamadas, por ejemplo, no son inversiones, pero ahora que está muy de moda la parte de los casinos online, yo tengo casos de éxito de gente que ha ganado muchísimo dinero de un día para otro y los pierde igual. Hablando de eso, yo tengo un amigo que precisamente me habló mucho de poder platicar de apuestas en este contenido. Que no vas a creer lo que ganó en una apuesta, ¿eh? Bueno, sí me vas a creer, pero tal cual me lo compartió, lo vi así en la aplicación, ganó 130,000 pesos. Y fue así de que, ¿qué? ¿En qué momento? Sí. Y bueno, hay mucha gente, yo ya conozco, me empapé más del tema. Por ejemplo, hay un tipster que la semana pasada hizo una apuesta de 500,000 pesos y ganó otros 500,000 pesos. Y es completamente cierto. Te enseñan en lo que ganaban en una perra hora. Ajá. Y te pones a ver cuántos años te tomaría ahorrar eso, ¿verdad? Y dices, yo creo que para mi jubilación ya los tengo. Y es cuando te animas a tú también meterle y lamentablemente, pues, como no es algo seguro, pues o puedes ganar o puedes perder. Y precisamente, hay inversiones que son casi como apuestas. Eso es a lo que me refería. Por ejemplo, mi segundo negocio me costó muchísimo que empezara a despegar. Y ya llegó un momento en donde dije, a ver, o sea, es que me estoy desgastando un montón y el retorno no es tan bueno. O sea, es bueno, pero con una inversión más grande lo podía sacar sin problema. Entonces, sí, definitivamente hay muchísimos factores que te pueden... Los porcentajes, las tasas son demasiado... Me acaba de pasar... perdón, te dio la roña casi. Sí, porque por ejemplo, el banco tuvo como un lapso como de a lo mejor 2 meses donde tenía una tasa genial, del 13%. Para mí eso es genial porque normalmente estaba con el 6.5 en la entrada. Y así nada más estaba al 13%. Yo de que mi dinero estaba en una inversión y no lo podía tocar. Y luego ya total, se acabó ese lapso, ese tiempo. Y ya se me regresó mi dinero con el retorno y ya no estaba como que la promo. Y
lo que sí estaba es que, por ejemplo, si subías determinada cantidad de tu inversión, ya te aumentaban la tasa. Y era una tasa jugosa. Entonces tuve que hacer circo, maroma y teatro para llegar a ese monto. Y quedó un buen porcentaje. Pero, por ejemplo, todas las circunstancias tienes que analizarlas bien en comparación. Un negocio jamás te va a garantizar un 10%, un 50%, un 40%. O sea, nunca va a estar una hojita donde va a decir, si vendes, si pones una carnicería, es seguro que tengas tal porcentaje. Si eres bueno en negocios, vas a ver que con determinados ajustes, movimientos, puedes llegar a tener tal rendimiento. Tus probabilidades son mejores, pero no te las garantiza. Exactamente. No, y precisamente hay este tema en el que la gente, también para que no se engañen, y la gente que está, pues hasta cierto punto en nuestro nivel socioeconómico, que no somos unas personas de grandes recursos y que solamente estamos viendo este tema de las inversiones como para hacer algo más, para empezar a mover lo poco que generamos, o sea, eso poco que generamos que nos costó mucho trabajo, empezarlo a mover. Realmente es difícil que alguien se vuelva rico con las puras inversiones. Como tú decías, tienes ahorro, tienes dos opciones, lo tienes en tu casa, debajo del colchón, o lo metes en una cuenta bancaria. Anteriormente, pues los bancos te retienen tu dinero, no te daban nada por él, sin embargo, por debajo del agua, ellos están haciendo muchísimo dinero con tu dinero. Claro. O sea, ellos lo prestan, ellos sí lo invierten, ellos le generan un retorno. Y la tasa con la que ganan es tremendamente. Lo peor, a ti a veces te llegan cargos por manejos de cuenta. Ajá. O sea, tú dices, a ver, estoy dejando mi dinero aquí, tú le estás sacando provecho y todavía vienes y me empinas con un manejo de cuenta por darte dinero a ti. Ajá. Empezaron a surgir ciertos instrumentos digitales que a la gente, al pueblo, nos ayuda a tener estas opciones de inversión, y los bancos se fueron sintiendo presionados. Sí, definitivamente se sintió porque actualmente ya los bancos, digo, sin mencionar uno en específico, quémalos. Pues Banco Azteca, todos estos, se darán cuenta que te ofrecen tasas muy simbólicas. Sí, bajitas, el 4.3, el 3.5. Y si ustedes se pueden hacer cuentas, para que te haga rico con un 3.5 anual, porque todas las tasas son anualizadas, así que si inviertes 1,000 pesos, bueno, saca el 3.5 en un año. Ese tema es bien importante porque amigos me han preguntado, oye, ¿cómo está la onda de los porcentajes de las tasas? Y tú me enseñaste que es anual, y ya yo les he podido explicar que esa tasa que ven es anual, no es mensual. Y creo que mucha gente tiene duda en eso, lo explicaremos en el futuro, pero sí, ese tema yo creo que mucha gente lo desconoce. Dejo que continúes con lo que estás... Sí, no, da para mucho. La tasa, normalmente el rendimiento que te dan es anualizada. Y otra cosa, el rendimiento es bruto, no es neto. Para empezar, si lo quieren ver, muchos se confunden, por ejemplo, en salario. Te ofrecen un salario bruto y un salario neto. O sea, tómalo como el salario neto es la neta, es lo que te van a dar, ya lo que te va a quedar a ti. Y el bruto es lo que te dan antes de quitarte todo lo que son impuestos, ISR y todo lo que conlleva lo que tu patrón o lo que tú como un emprendedor tienes que designar a esta institución tan hermosa que se llama SAT. Que también el SAT lo hablaba con Fer, que el SAT puede llegar a ser muy cruel contigo, pero es como esa persona que es estricta que te ayuda a crecer. No sé si compartas, pero yo así ya lo veo. El SAT sí fue muy cruel al inicio, sigue siendo cruel, pero ahora ya estoy un poco más educado y ya no me ensarta como me ensartaba antes. No, sí, o sea, estoy de acuerdo con eso. No es que te ayude a crecer, es que te obliga a crecer. Sí, te obliga, es la palabra. Digo, como ingeniero de sistemas, sé lo importante del control de las cosas. Ajá. El hecho de que una institución controle tus finanzas es importante. ¿Por qué? Porque así como el ser humano hace cosas buenas, hace cosas malas. Sí, son muy aprovechados en el SAT. Ahí dispénsenme, pero la verdad sí se pasan de lanza. Sí, claro. Y no solamente aquí, en otros países está peor. De no salir cuando dije eso, que se vea que estoy diciendo. El drama. Sí te pasas de lanza, la neta.
Ya sácamela, por favor, SAT. No, claro. Hubo momentos donde sí pasó. Sí, no, claro. No, pero todo el mundo está con ese temor constante de la revisión del SAT. Tienes que aprender bastante. Tienes que equivocarte, probablemente en nuestra clase social, probablemente. Digo, no es que tengas que equivocarte porque, por ejemplo, en tu caso que si te documentas mucho y te gusta indagar y, por ejemplo, creo que retienes muy bien lo que lees, lo que aprendes. Yo no, yo sí soy así de que probablemente me explica algo el contador y le digo sí y a los 3 meses ya me pasó tropiezos sobre la marcha y a esa fuerza, sí, es una palabra, obligado. Tuve que aprender ciertas cosas, maniobrillas también de alguna manera, siempre siendo mi contador sí es muy, muy de que todo en orden, y mucha gente me dice, ay, ¿por qué pagas eso? Mi contador me hace que no pague nada. Ah, bueno. Pues porque te encanta no estar en la cárcel. Sí, no, porque me gusta hacer bien las cosas. Me mama mi libertad. O sea, me gusta mi libertad. Sí, a final de cuentas es importante que la gente sepa que también con las inversiones se pagan impuestos. Sí. Y que las tasas que les ofrecen los bancos son antes de impuestos. Así que de ese 3.5%, 4.3% que te ofrecen, realmente es menos. Entonces, sabiendo que la alternativa bancaria realmente te lo están ofreciendo nomás para que no digas, para que dejes tu dinerillo ahí porque saben que si lo sacas lo puedes meter a otros instrumentos más rentables. Que ojo, por rentables estamos hablando de toda inversión conlleva un riesgo. Pues un riesgo mínimo, un riesgo que casi estamos tirándole a la apuesta. Pero una de las inversiones, si mal no recuerdo y si no me equivoco, una de las inversiones más seguras es la parte de CETES, que es es deuda gubernamental. Tú le prestas al gobierno y el gobierno te regresa tu dinero después del plazo que tú indiques con tu gananciecita ahí. Y por lo mismo que le estás prestando al gobierno, pues es difícil que un gobierno se vaya a la bancarrota. Ha pasado en la historia, pero es difícil que un gobierno se vaya a la bancarrota y por eso es que este tipo de inversiones, como CETES, son de las más seguras. Ahorita, de hecho, estamos en una tasa histórica. O sea, que de hecho yo sí investigué lo que era el CETE o los CETES antes de invertir en los bancos, pero sí me dio frío el que leí. Si llega a haber una catástrofe nacional, ay, vas a tener que pasar un trago no tan amargo, pero sí, por ejemplo, dependiendo del tiempo en donde pones tú la inversión, puede llegar a tener cierto riesgo, un riesgo mayor. Entonces dije, mejor le doy tranquilo. no, pero al contrario, al saber que digo, sí, una deuda gubernamental puede estar sujeta a que un gobierno se vaya al carajo, es más fácil que un banco se vaya a la fregada. De hecho, ha pasado, o a muchos recordarán lo que pasó con Banco FAMSA. Ahorita con la parte que está pasando Citigroup, bueno, que se deshicieron de Banamex y que ya está haciendo un cambio. O sea, pero ¿qué podría pasar? Por ejemplo, yo, vamos a ponerme a mí de ejemplo de, a ver, meto 10 pesos, es un ejemplo. 100 pesos, es un ejemplo. O sea, pueden ser miles o millones, lo que sea. Pon tú, meto 100,000 pesos. Pasa una catástrofe, el banco también se ve afectado. Lo pongo a 3 meses. Y a mí el banco me garantizó el tener mi retorno, mi inversión. Ahí, por ejemplo, el banco puede no retornar tu inversión o cambian las tasas o qué podría pasar. Bueno, en un plazo de 3 meses. Fíjate que va a variar dependiendo de los montos. Okay. Si hablamos de nuestro escenario donde no puedes, no sé, la gran millonada, a final de cuentas el banco se tiene que proteger con un seguro. Ok. Realmente el banco a ti te responde porque el banco está asegurado. Y una vez que el banco, si llegase a quebrar, viene todo el proceso de que te regresen tu dinero a través de ese seguro. Okay. Porque literal el banco no tiene dinero. Si el banco quiebra, es porque
se me administró mal o hubo una crisis tan grande que pues, no tengo tu dinero y hazle como quieras. A final de cuentas, cuando tú firmas un contrato de inversión, así como un negocio no te garantizan el que vaya a ser próspero. Una inversión, parte del riesgo es que en algún punto se puede llegar a perder tu inversión. Hay inversiones, por lo regular, lo que son las de renta fija, ciertas instituciones que tienen un seguro bancario o un seguro de gobierno, que eso es lo que a nosotros como personas nos debe dar un poquito más de certidumbre de que a pesar de que se vaya a la ruina la institución X en la que estemos invirtiendo, pues nuestro dinero va a estar seguro. Y es lo mismo, mira, la incertidumbre va a estar en cualquier escenario. Si tienes tu dinero bajo el colchón, ¿quién asegura que tu casa no, ojalá que a nadie le pase, se vaya a encender en llamas y tu dinero? Hay un caso muy, muy famoso de un asiático que tenía muchísimo dinero debajo del colchón y cuando lo quiso sacar se dio cuenta que estaba totalmente consumido por termitas. Fue muchísima lana. Muchísima lana. Entonces se hizo muy, muy viral este caso porque, pues qué dolor, ¿no? Ajá, sí, totalmente. Entonces, bueno, todos tenemos el riesgo al momento de invertir, en conclusión. Y sea. Pero, por ejemplo, el que a lo mejor lo pongas en un periodo mucho más largo, porque en las aplicaciones, llámese bancarias o en algunas otras tipos de inversiones o herramientas que existen, hay plazos. Y esos plazos, por ejemplo, por lo regular, en mi caso, yo las inversiones las pongo a 3 meses, más o menos. Pero, por ejemplo, si pones una inversión, no sé, a un año, en dado caso que ocurra una catástrofe o que el instrumento, la herramienta en donde estás haciendo esa inversión se va a la ruina, afectaría más o tendrías más posibilidad como de margen de maniobra hablando de gastos de la inversión. O sea, por ejemplo, de que corro menos riesgos al meter una inversión a 3 meses que a un año. Sí corres más riesgo, pero es un riesgo simbólico. Acabas de tocar un punto bien importante porque, a final de cuentas, una de las cosas importantes que es cuando vas a invertir, como dice la famosa frase, no pongas todos los huevos en una canasta. Exacto. ¿Sí? Tú tienes 10,000 pesos. Una recomendación que se hace es no pongas todo en una sola inversión, divídelo. Por eso se le llama genera tu portafolio de inversión. Generas un portafolio con diferentes opciones. Ajá. Porque ya si las 10 opciones se van al carajo, bueno, pues ya era tarea de Dios que tenías que quedarte pobre. Ajá. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, divide y vencerás. Ese es uno de los consejos que no es que se lo dé yo, es algo que inversionistas de verdad es lo que hacen. Nadie tiene todo su dinero en una sola opción, claro, para empezar. Sí, totalmente. Entonces, ahí controlas un poquito más el riesgo. Y la otra, que es muy sonada, es jamás pongas en riesgo el dinero con el que necesitas para subsistir. ¿Sí? O sea, si tú tienes un monto determinado, aparta un dinero para ciertas emergencias. Muchos recomiendan 3, 6 meses de sueldo. Digo, esto es totalmente ambiguo porque muchos no podemos ni generar ese en ahorro. Pero sí, agarra una parte y la parte que estés dispuesta a invertir sea un dinero que si llegases a perder no afecte completamente tu vida. O sea, hay gente que tiene familias, hay gente que tiene negocios y van y meten todo. Entonces, si sale mal, pues obviamente se afectan a su familia, se van a la bancarrota, por eso mucha gente desesperada. Entonces, como otro consejo, jamás metan todo su dinero a inversiones ni a negocios, de ningún tipo. O sea, nunca le apuestes todo a una sola cosa, porque pues si no triunfas, te puede ir mal. Sí, que como dices, eso ya es cuestión de enfoques, porque por ejemplo, Fer Montes es todo lo contrario, pero ya se ha aprendido a regular un poco. Por ejemplo, él sí llegó a hacer esto y le pasó el lado negativo y pasó el lado positivo, ¿no? También ya es cuestión de cómo las personas también como tomen sus decisiones, que es muy válido equivocarse, es muy válido el
No, claro, pero Fer es un caso de éxito, ¿no? O sea, hay gente que, pues digo, Donald Trump se quedó en la ruina hace unos años, pero en la ruina, y logró volver a amasar su fortuna en unos cuantos años, Y por el conocimiento y los conectes que tiene. sí, es que, por ejemplo, hay quien de esos tropiezos enormes también logran recuperarse, pero son pocos casos, ajá. O sea, sí, yo creo que no podemos definir un porcentaje, pero creo que sí la mayoría, si tuviera un fracaso de esa manera, de esa magnitud, creo que se tiraría de un puente. Sí, no, y sobre todo no es lo mismo arriesgar cuando el único perjudicado eres tú. Si perjudicas, o sea, ¿cuántas personas no le piden a los papás te hipotecan la casa? O sea, todavía se llevan toda la inversión de la vida de una familia. Y si haces una mala decisión, no solamente te vas tú, se va como embudo todo lo que va a estar a tu alrededor. También. Ajá, y es gente que tiene una aversión al riesgo muy alta. También por eso es bueno saber qué tipo de personas eres. Hay gente que es arriesgada, pero hay gente que es muy, muy arriesgada. O sea, hay que tener cierta conciencia en el que puede pasar si las cosas salen mal. Sí, yo por el lado contrario sí soy muy medido. O sea, sí trato como de visualizar los futuros y sobre eso ya puedo hacer algunas maniobras que he tenido muchísimos errores, muchos fallos, pero creo que también aciertos. Y creo que parte de querer tener este proyecto es parte como para compartir tanto los fracasos como los aciertos. Por ejemplo, creo que el indagar en estas áreas de emprendimiento, de inversiones y como tal proyectos son muy buenos para que tengas posibilidades en un futuro donde te puede servir esto que estamos haciendo, tus inversiones, los emprendimientos. Y yo quería comentarte algo que se me fue, que te quería comentar luego en este episodio. En mi caso, yo ya lo comenté con Fer. Yo, hablando de futuros, yo me visualizo mucho teniendo familia. Te decía que ni novia tengo, pero me gustaría o me visualizo mucho teniendo tiempo compartiendo con mi familia. Entonces, parte de hacer sacrificios, pues sí, económicos, de tiempo, esfuerzo, son parte para poder tener un retiro laboral a una edad donde no esté yo como que a los 60, ¿no? O sea, yo sí me visualizo, no sé, dejando de depender, de tener que ir a un trabajo, no sé, a los 38, 40 años, y por lo tanto, pues he tratado de buscar los mecanismos y las herramientas para poder llevarlo a la realidad. Que luego, pues es muy fácil nada más pensarlo, llevarlo a la práctica, pues lleva su esfuerzo y su grado de complejidad. Y te decía esto porque al final lo que en mi caso me lleva a tener esta inquietud es el hecho de, a ver, quiero llegar a tener ese futuro. Y ese futuro, lamentablemente, el dinero hace o facilita muchas cosas en sí con la vida de uno. Y la verdad a mí nunca me ha importado el dinero, pero sé que es un facilitador para herramientas, proyectos y demás en la vida. Sí, solo es un medio. Sí, es un medio. O sea, no es que me quite el sueño, pero Que hay gente que sí lo que quiere es tener la cuenta bancaria inflada, ¿eh? Hay gente que sí le importa el dinero y lo único que quiere es ver números en su cuenta. ¿qué digo? Tampoco estamos diciendo que esté mal. Sí, no, son los gustos de cada quien. Si a final de cuentas, si eso te hace feliz, dale. No, mantén tu cuenta infladota, aunque no tengas y ni hagas nada, pero qué bueno que puedas lograr ese objetivo en tu vida. Y con lo que acabas de contar, si te pones en retrospectiva, abordamos la idea inicial de las personas con pronta recompensa. Tú estás teniendo un enfoque a tus 60 años. O sea, tú ya estás generando una visión de cómo quieres estar a tus 60 años. ¿Quieres estar con familia? ¿Quieres estar compartiendo en familia? ¿Quieres poder tener tu tiempo libre y elección de tiempo? Y eso te lleva a que de tus 60 años para atrás
hago mi negocio, hago mi inversión, hago tanto capital para tal fecha, digo, no tenemos la vida comprada, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Quiero mi segundo chocolate. Pero sí, definitivamente también por mi cabeza ha pasado el no sé si vivo mañana. Sí, totalmente, no. Pero eso, por eso, una parte de lo que generamos hay que disfrutarla. Sí. Y así como decía, divides tu tiempo. Divides tu tiempo entre tu familia, tu trabajo, tus pasiones, tus hobbies. Divide tu dinero en la medida de lo que se pueda. En las inversiones y en tu día a día, ¿no? O sea, al final de cuentas, también hay que saber qué objetivo tienen las inversiones. Hay gente que las quiere para irse de vacaciones en 6 meses y es súper válido. Generas un poquito extra para irte de vacaciones. Hay gente que quiere comprarse ese carro soñado. Hay gente que desde ahorita está inflando su Afore para que cuando se retire, no se retire con una cantidad baja. Y esto es también válido. Cada objetivo de cada persona es individual, es respetable, pero es importante que cada quien luche por cada uno de ellos. Oye, ya yo creo que mi cámara se cortó, acabo de escuchar eso. Creo que te va a tocar hacer la despedida. No, hombre, pues tú dime. Ahora sí. ¿Algún punto que podamos esto? Yo creo que también esta cámara ya va a morir. Pues antes de que muera. Yo creo que sí, igual que nos dejen en los comentarios algún tema que les gustaría que toquemos. Sí, sobre todo compartan si ustedes invierten, en qué invierten, cómo les ha ido, si fue bien, si fue mal. Son bienvenidos todos los comentarios. Pues, mi Dani, agradecido contigo por la oportunidad, por haberme invitado. Sabemos que estos temas son para debrayarse muchísimo y si se pone uno, aquí dura uno las horas. Entonces, gustoso y encantado de que me hayas invitado. Me la pasé muy bien y espero que algo de las pequeñas cosas que uno comparte pues le pueda servir a alguien de los que nos están viendo. Ahí sale mi mano, pero ahí van a aparecer los cintillos. Saben que esto es más acá, más dinámico y menos formal. Ya por eso no salgo yo, ya para no hacer del circo, maroma y teatro. Me están escuchando y espero que les haya gustado este episodio, que dejen sus comentarios y algo que deseas agregar. No, nada, muchísimas gracias y pues que sea cual sea el objetivo de cada persona, pues vamos a por ello. Y ¿sabes qué? Me gustaría que te despidieras diciendo qué es libertad financiera antes de retirar. Es un concepto bien ambiguo, pero libertad financiera, en el caso tuyo, por ejemplo, es poder elegir tu tiempo, tu espacio con la gente que quieres, sin estarte preocupando por los ingresos que tienes, ¿no? O sea, generar cosas, como dicen, pon a trabajar el dinero por ti y no tú estar trabajando para el dinero. ¿Sí? Si tienes tus inversiones, ese dinero se está moviendo solo y te permite a ti enfocarte en las cosas importantes de la vida. Tu familia, tus pasiones, viajar, lo que sea, pero creo yo que esa es una parte de la definición de libertad financiera. Era, pues deja así, aparezco aquí para darte las gracias. Aquí justo contigo. No, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer y ha sido muy nutritivo este episodio. Yo creo que muchas personas van a STX. Bueno, pues hay que aprovechar la cámara infla de todas maneras. Sí, no gordito. Sí. Es algo medio mochado, pero muchas gracias por estar aquí y esperamos que pueda haber muchos más episodios contigo. Excelente, pues encantado. Cuando me gustes invitar, aquí estaremos. Vale. Gracias.